Apreciados estudiantes de la Palabra de Dios, bienvenidos a nuestro estudio Viviendo la Palabra. Este es el esfuerzo de la comunidad ministerial de las iglesias Lifehouse para compartir los estudios que realizamos en nuestra comunidad. Te invitamos a que nos busques en redes sociales. Recuerda que tenemos sedes, nuestra sede principal en Curriabat y también tenemos sedes en Alajuela, Turrúcares y Cartago. Queremos bendecir tu vida con estos estudios y también con la hermosa costumbre de congregarnos como creyentes. Estamos en nuestra serie del sueño al destino, las 10 pruebas de José, y hoy nos corresponde el estudio 2, que es la prueba del pozo. El pozo fue un momento importante en la vida de este personaje tan relevante en la historia del pueblo de Dios, que fue José. Y permíteme iniciar que en esta historia aprendemos de la vivencia de José, de su experiencia en familia y de su historia individual, pero también aprendemos doctrina bíblica relacionada con cómo las pruebas son también pasos que vamos dando para alcanzar aquel sueño que Dios puso en nuestro corazón. Por eso la serie se llama Del sueño al destino. Estrictamente, nuestro destino es la presencia del Señor, la eternidad con Cristo. Pero vamos de camino, mis queridos estudiantes, y tenemos que ir sorteando y superando esas pruebas que están en nuestra historia, que también son de bendición. Y veremos cómo las pruebas iban trabajando en la vida de José para que llegara a alcanzar su destino. Pero hoy iniciaremos el estudio con un axioma. Cuando yo estoy en el pozo, el propósito es encontrar la salida o el camino de salida a ese pozo. Te comparto Génesis capítulo 37, versos 23 y 24. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Debo llamar la atención hacia esas condiciones de la cisterna, de ese pozo. Yo me imagino un hueco profundo donde echaron a José, tan profundo que él no podía salir. Y aquel lugar era vacío y seco. Tú sabes, mi querido estudiante, que cada palabra en la palabra de Dios, cada una de las muchas palabras que la forman, tiene un sentido y debe llamarnos a reflexión. El lugar donde estaba José era vacío y seco. Y una primera gran enseñanza que tenemos es que aún aquellos que caminan en grandes sueños para servir a Dios en grandes propósitos, que tienen destinos especiales y gloriosos, también ellos están en momentos de condiciones vacías y secas. Tal vez ese es tu tiempo hoy. Yo quiero decirte que también Dios está al control. Cuando hay un momento vacío y seco, cuando nos encontramos en el pozo, buscando el camino de salida. José llegó a donde sus hermanos y le quitaron su túnica. Y hay también un par de significados en los que debemos reflexionar. El primero es que al quitarle su túnica, lo dejaron desnudo, es decir, expuesto, es decir, avergonzado. Le quitaron su dignidad a José. Eso es uno de los significados de estar en el pozo. Pero el otro, que también es importante, es que a José le quitaron su posesión material más preciosa, que era su túnica. Era una túnica de colores en tiempos en que solo los reyes vestían con colores vivos porque había un gran costo en teñir las telas. No se había desarrollado la industria textil que tenemos hoy, entonces las prendas no solían tener color. Era algo solo que los reyes podían vestir de púrpura, por ejemplo. Y aquella túnica de colores era una joya, un tesoro muy valioso en la vida de José. Entonces, las tres cosas que hemos dicho acerca del pozo: era un lugar vacío y seco, árido, difícil. Era un lugar donde se perdía la dignidad. Y era un lugar donde perdía aquel patriarca, aquel joven José, perdió su dignidad también, sus riquezas, su dignidad en un lugar árido que era vacío y seco. Pero cuando estamos en el pozo, en la prueba del pozo, o José en la prueba del pozo,
más bien no fue abandonado por el Señor. Y a pesar de que la situación estaba tan difícil, Dios seguía moviendo su misericordia, seguía actuando en misericordia. Y mira lo que dice el capítulo 37 de Génesis en los versos 21 y 22. Cuando Rubén era el hermano mayor de José, escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les propuso: no lo matemos, no derraman sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Anota, mis queridos estudiantes, anoten algunas observaciones acerca de este versículo. Primero, que el desenlace de José pudo haber sido peor. Realmente el plan original de los hermanos de José no era echarlo en la cisterna, era matarlo. Era tanto su odio que era matarlo. El odio, el resentimiento, el deseo del mal hacia otros es una condición que puede llevar a cometer actos atroces. Líbranos de eso, Señor. Hay que pedirle al Espíritu Santo que gobierne nuestras emociones para que no sintamos esos impulsos de nuestra carne, sino que venga el Espíritu y domine nuestro temperamento. Pudo haber sido peor lo de José. Segundo, que estar en el pozo debe verse como un acto de misericordia, porque lo otro era la tumba. Estaba mejor en el pozo. Hasta ahí vemos la misericordia de Dios. Y me parece a mí que es una estrategia emocional que podemos llevar. Y es que cuando estamos enfrentando una situación difícil, también hay que ver que Dios evitó que eso, que ya es difícil, fuera peor. Siempre hay formas de estar peor. Hace unos días conversaba con una persona muy cercana a mí, hablábamos de la situación y yo le decía, una decisión de esas empeoraría. Y me dice, no creo que se pueda empeorar. Error, sí puede empeorar. Por eso yo siempre tengo que hacer un ejercicio de la condición que esté, sentirme en la misericordia de Dios, aunque la cosa esté fea. Sentirme en la misericordia de Dios. Pudo haber sido peor. Había misericordia de Dios en eso. Y otro detalle doctrinal en esto es que no todos los hermanos de José eran malos. Rubén parece haber tenido un carácter justo. Y es que cuando vemos lo que odiaban los hermanos a José, no eran todos, había uno que no. Pero en todo esto, el punto central es que en el pozo había una misericordia de Dios. La veremos y la entenderemos seguro solo al encontrar el camino de salida, como veíamos en un momento. Pero la misericordia de Dios siempre se manifiesta. Tal vez hay un pasaje que debemos revisar y que es central en nuestra doctrina para cuando estamos en el pozo. Isaías capítulo 43, los versos 1 y 2. Pero ahora, así dice el Señor: el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, soy yo eso. No temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Y aquí me encanta, porque aquí no dice la promesa del Señor en Isaías 43, no dice que no cruzarán las aguas, ni los ríos, ni las llamas. Habla de la compañía del Señor en medio de aquella circunstancia. La compañía del Señor es salida. Por supuesto que tendríamos que relacionarlo con ese pasaje hermoso del Salmo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, eso quiere decir que hay valle de sombra y de muerte. Isaías 43 dice que también hay aguas y hay ríos y hay fuegos que hay que cruzar. Eso no es un capricho de Dios. Ya vamos a estudiar que hay razones para estar en el pozo. Pero no olvides que en medio de eso está la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no se apaga en el pozo. Sé misericordioso a mí, le digo yo al Señor. Y a veces debo decir que no estoy reconocimiento que ya es misericordioso conmigo. Que su gracia y su misericordia se manifiestes. Por favor, querido estudiante de la palabra, que una prueba difícil donde pierdes tu dignidad
o tus posesiones, perdón, o estás en un lugar que es seco y árido, que en una prueba difícil no dejes de ver la misericordia de Dios para ti. Él está contigo. Es parte de la prueba del pozo. Ok, ahora pasemos al siguiente punto de nuestro estudio, y es que debemos de identificar, la misma palabra nos ayuda a identificar razones para estar en el pozo. La primera la encontramos en Juan capítulo 16, verso 33, que es un pasaje que debemos relacionar con la realidad espiritual de estar en el pozo. Juan 16, 33 nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Qué bonito. El Señor Jesús en este pasaje explica con claridad que la naturaleza, que el ecosistema del mundo, que el ambiente mundano es un ambiente de aflicción. Y tal vez aquí yo debería corregir un primer impulso que cualquiera podría tener, y es decir, me aflige el mundo porque soy hijo de Dios. Y eso no es correcto ni doctrinalmente ni prácticamente. Porque la doctrina en ningún lado enseña que los que no son hijos de Dios, que el incrédulo no tiene aflicción. Al contrario, sus aflicciones son mayores y no tiene una fe que le sostenga. Y también en la práctica de la vida del creyente encontramos que más bien la fe y la espiritualidad y la justicia de Cristo que heredamos nos ayuda a afrontar en una mejor forma las aflicciones del mundo, que las aflicciones del mundo son para todos. Todos sufren. Y por eso, cuando yo estoy en el pozo, que es una consideración, aquí el Señor nos está llamando a entender, la aflicción es lo natural en el mundo. No se engañen, la aflicción es lo natural. Por eso, la orden del Maestro en Juan 16:33 dice, ten ánimo. Y el ánimo es una condición espiritual y emocional. Porque el ánimo viene del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos recuerda lo que Cristo controla, nos recuerda lo que ha hecho, como estudiamos la semana anterior, me recuerda cómo estaba antes sin Cristo y por eso doy gracias donde estoy, no importa la situación, porque estoy del lado correcto, soy creyente, soy hijo de Dios. Entonces el Espíritu nos recuerda eso, pero también hay que hacer un ejercicio que esa realidad espiritual, esa revelación del Espíritu se traslade, a nuestras emociones. Y entonces que haya paz y quietud en nuestro corazón por aquello que el Espíritu ha manifestado. Sigamos hablando de las razones espirituales y doctrinales para estar en el pozo. Génesis capítulo 37, 18 dice así: como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Está hablando de los hermanos de José. Recuerden que en este estudio vamos y venimos en la historia de José. Había un odio, pero recordemos que eso venía del orgullo de José. Esa fue la primera prueba, la prueba del orgullo que vimos la semana anterior. Entonces el orgullo de José había incitado a aquel odio. Eso no justifica el odio. Finalmente cada quien es responsable que ese proceso que les decía, que el Espíritu de Dios venga, penetre mi vida, y inunde y controle mis emociones. Eso quiere decir que mi entorno no puede ser responsabilizado por mis emociones, porque esas deberían de estar en gobierno del Espíritu Santo. Entonces no justificamos a los hermanos, pero sí entendemos que cuando José estaba en el pozo, él reflexionó. Dijo, tal vez no debía haberle contado a mis hermanos el sueño. Tal vez no debería haber vestido mi túnica de colores con tanta altivez para generar en ellos alguna reacción. Y yo sé que alguien podría decirme, pero ¿por qué yo tengo que restringirme por los problemas del otro? Porque es prudente. Y aquí permíteme ilustrarlo con un principio que aprendí de un pastor amigo, dice. Identifica siempre quién es el débil en la fe. Cuando yo estoy hablando con un no creyente, él es el débil de la fe, evidentemente, no tiene la fe que tengo yo. Cuando hablo con mis hijos, ellos son
no tienen el camino que tengo yo en la gracia del Señor, y entonces su fe es más tierna que la mía. Es decir, el que es más crecido en la fe tiene responsabilidad. José, que era el que recibía los sueños, que era el que tenía un trato de Dios en un propósito y que se le estaba siendo revelado, tenía responsabilidad sobre sus hermanos. No debió exponerlos a eso. Y en el pozo yo estoy seguro, o quiero pensar, que José entendió eso. Y en su camino, esclavitud de Egipto y otras áreas de la vida de José y eventos de la vida de José que estudiaremos después, vamos a descubrir cómo Dios empezaba a trabajar eso. Y es que primera de Pedro 5:6 lo dice con mucha claridad. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y este versículo es tan rico en enseñanzas, porque primero dice que el humillarnos, que tal vez en una mejor forma de entenderlo es, vive en humildad. Vive en humildad ante Dios, esperando que Él te exalte. Saben, mis queridos hermanos y estudiantes de la palabra, las cosas más maravillosas de la vida nos vienen de Dios, no porque las busquemos. Las exaltaciones y los reconocimientos que podemos recibir son buenos y de bendición cuando es Dios el que lo da. Dios exalta a sus hijos. Confía, Dios va a exaltar, Dios va a reconocer. Pero ¿cuál es el estado en que debe vivir el creyente? En humildad. Es decir, en una obediencia, en una sujeción de sus pasiones propias ante la voluntad de Dios. Eso es importante. Y es una de las razones para estar en el pozo, para José, porque ahí él entendió más el sentido de la humildad, que a pesar de ser llamado por Dios a ser reconocido como autoridad por sus hermanos y su padre, él tenía que mantener la humildad. Humíllense y espere que Dios los exalte. Permíteme pasar a otro tema en nuestro estudio de esta semana para contestar una pregunta. ¿Qué hacer en el pozo? Pues leamos una joya del Salmo 40, los versos del 1 al 3. ¿Qué hacer en el pozo? Dice el salmista, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Y si tú lees detenidamente estos 3 versículos del Salmo 40, tú encuentras que solo en el versículo 1 hay una acción de David. En la primera frase del versículo 1 él dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Y el resto de los eventos son una cadena de acontecimientos dirigidos por Dios en los que David no actuaba, era la obra de Dios. Por eso esto es exactamente lo mismo que nos decía Pedro, humíllese y espere ser exaltado por Dios. Aquí él dice, puse en el Señor mi esperanza. Y uno dice, Señor, esto es tuyo. Tú decides, Padre. Es tu condición, es tu situación, es tu realidad. Tú decides, Señor. Y Él decidió. Y el Señor decidió. Entonces, cuando David recuerda su pozo, seguramente José lo va a lograr y lo dirá en los capítulos finales de Génesis. Cuando lleguemos en nuestro estudio lo revisaremos. Seguramente José lo comprendió también. Pero David, cuando veía su historia, cuando salió del pozo, cuando encontró la salida del pozo, él dijo, yo lo que hice fue esperar en Jesús, esperar en el Señor. Y Él se encargó. Nuestra salvación, y esto es algo que es una doctrina fundamental de las buenas noticias del Evangelio, nuestra salvación no depende de nosotros, es un actuar del Señor. Entonces lo primero que hacer en el pozo es ese, pon tu esperanza en el Señor. Y eso también tiene una consideración emocional, y vamos a leer un versículo importante para eso, que lo encontramos en Eclesiastés capítulo 9, verso 4.
¿Por quién pues decidirse? Ahí está Salomón explicando la dualidad y lo difícil que es entender entre a quién le va bien y a quién no. Y entonces dice, ¿por quién pues decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza. Esto es una declaración doctrinal. Todo vivo, tú y yo, principalmente los creyentes, debemos de tener esperanza. No podemos perder la esperanza. Esto va a sonar poco teológico y doctrinal, pero yo enseño siempre a mis discipulados que Dios nunca nos da el permiso de tirar la toalla. No tenemos permiso de dejar de luchar. Tienes que mantenerte con esperanza. Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Es decir, mientras estemos en el pozo, tenemos que tener esa consideración. Dios está actuando, esto no ha terminado, hay una historia que vivir y aquí estamos. ¿Me gusta mi historia? No lo sé. Como decimos en Lifehouse, mis queridos hermanos, es lo que hay, pero lo vivimos con esperanza. Vivimos la esperanza del Señor. ¿Por quién decidirse? Por el vivo. Entonces hay primero poner nuestra esperanza en el Señor que vimos en el Salmo 40. Yo puse mi esperanza en el Señor y Él actuó. Segundo, recordar que hay esperanza. Eso es un concepto emocional y doctrinal. Sí, hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque aquí estamos. Estamos dentro de la gracia de Dios aún. Dios puede actuar. Dios sabe lo que conviene más. Hay que tener esa perspectiva y esa realidad. Entonces van con dos acciones doctrinales y espirituales que realizar. Primero, poner nuestra esperanza en el Señor. Y segundo, vivir y entender que hay esperanza. La cosa puede cambiar. Dios puede cambiar los tiempos, las condiciones, los entornos. Y mientras tanto, un tercer consejo o una tercera acción en el pozo. Efesios 4:32. Más bien, en medio del problema, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y recuerden, mis queridos estudiantes, que hemos dicho que en la historia de José encontramos doctrina y vivencia. Y la vivencia José nos ministra, pero también nos hace buscar en la palabra las claves doctrinales para entender esa realidad. Y en medio del pozo, Efesios 4:32 nos recuerda que en ese momento es tiempo para vivir la piedad cristiana en nuestras relaciones. Tal vez esto sea más vivencial, pero cuando nosotros estamos en una situación difícil, es cuando es más fácil ser. Es cuando nos sale más natural ser misericordiosos y compasivos con otros. Cuando las personas enfrentan sus agonías más grandes, incluso aquellas que tienen que ver con nuestra partida de este mundo y el encuentro con el Señor Jesús, hay un mayor espacio para reflexionar cuando no he sido correcto en mis relaciones. Y aquí hay un principio ético que nuestras relaciones con otros deben ser bondadosas y compasivas. Esa es la norma para tratarnos unos a otros. Dice que mutuamente debemos vivir el perdón. Y debo decir algo aquí, con el mayor respeto. Ninguna persona tiene el permiso de Dios de no haber perdonado a las demás. La ofensa más grande que hayas recibido debe ser respondida con el perdón cristiano. ¿Por qué? Porque Dios nos perdonó en Cristo todo a nosotros. Y no tenemos derecho moral, ni ético, ni espiritual de no perdonar a los otros. Y cuando en el pozo vivimos esto, de poner nuestra esperanza en el Señor, de entender que estamos vivos y la historia se está escribiendo, que hay esperanza en la vida, en el tiempo que Dios nos da. También de vivir una norma ética en nuestras relaciones, de ser bondadosos y compasivos. Cuando se cumplen eso, podemos terminar con el último pasaje de este estudio, Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Sí, otra vez leemos este versículo porque es para sellar
el principal concepto espiritual en medio de todo eso es que debemos vivir animados porque ya Cristo venció al mundo. Y el pozo está en el mundo, nuestro pozo, la prueba del pozo también está en el mundo que Cristo venció. Es decir, que hay victoria del Señor también en nuestra situación. Quiero darte las gracias por acompañarnos en nuestro programa Viviendo la Palabra, el esfuerzo de la comunidad ministerial de las iglesias Lifehouse para llevarte nuestros estudios bíblicos y compartirlos contigo. Puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico viviendolapalabra@life.cr. Por este medio usted nos puede buscar y encontrarnos y con mucho gusto atenderemos sus inquietudes. viviendolapalabra@life.cr. Qué bueno es haber terminado ya nuestro segundo estudio. Los invitamos a la próxima semana al tercer estudio de la serie Del sueño al destino, las 10 pruebas de José. Que Dios te bendiga.